Una de las dificultades del comercio exterior es que aquellos que interactúan en el comercio exterior, importadores y exportadores, son de distintos países con distintos idiomas y distintas costumbres comerciales. Esto puede dar lugar a malos entendidos, ya que en los contratos de compraventa internacional es casi imposible incluir todas las condiciones de una compraventa internacional. Pensemos en los distintos gastos, distintas operaciones, distintos seguros, transportes, contratos, etcétera, adicionales que hay en una importación-exportación. Por eso, para evitar estos malos entendidos que generarían juicios o conflictos jurídicos, digamos, a nivel internacional, difíciles de resolver, la Cámara de Comercio Internacional ha creado las Incoterm. Las Incoterm son siglas que se agregan a los contratos de compraventa comercial, siglas que determinan las obligaciones de las dos partes muy claramente, todas las obligaciones en un contrato de compraventa, y que son conocidas por todos aquellos que actúan en el comercio internacional. De manera que si en un contrato de compraventa internacional se incluye una determinada Incoterm, tanto comprador como vendedor tienen claramente cuáles son sus obligaciones y cuáles son las obligaciones de la otra parte. Las Incoterm están organizadas en distintos grupos. Aquí vemos grupo E, grupo F, grupo C, grupo D, y van increciendo. Por ejemplo, en el grupo E es la Incoterm en la cual menos obligaciones tiene el exportador, el vendedor. Todas las obligaciones prácticamente son del comprador. A medida que vamos avanzando, van creciendo las obligaciones del vendedor hasta llegar al grupo D, donde todas las obligaciones son del vendedor y prácticamente debe llevar la mercadería hasta el depósito del comprador en el país de destino. Por supuesto, dentro de esta gama de Incoterm, las partes se ponen de acuerdo en cuál es el tipo de modalidad de contratación que van a hacer y de acuerdo a ello seleccionan la Incoterm que van a utilizar. La Cámara de Comercio Internacional además recomienda en qué tipo de modalidades de transporte usar cada una de las Incoterm. Y ahí vemos que 4 de las Incoterm son marítimas y las otras 7 se recomiendan para el transporte multimodal. No obstante ello, las partes pueden utilizar la Incoterm que quieran en el tipo de transporte que también decidan ellos. En el grupo E, como dijimos, el vendedor entrega la mercadería en su planta, depósito, etcétera. Por lo tanto, como dijimos, es la Incoterm en la cual las obligaciones del comprador son prácticamente todas. El vendedor solamente tiene que dejar la mercadería en su depósito para que el importador la retire y haga todos los trámites, pagos, etcétera, y contrate el transporte, etcétera, hasta su país. En el grupo F ya crecen las obligaciones del vendedor y el vendedor tiene obligación de entregar la mercadería al medio de transporte, pero sin pagar el transporte principal, que es el transporte internacional. En el grupo C, el vendedor contrata el transporte principal, pero no asume la responsabilidad de la mercadería luego de su carga y despacho para la exportación. O sea, termina la obligación del vendedor cuando entrega la mercadería al transportista. Y en el grupo D es donde más obligaciones tiene el vendedor. El vendedor asume toda la responsabilidad hasta el destino, va a llevar la mercadería hasta el país del comprador y se va a hacer cargo de todos los trámites también necesarios y pagar todos los gastos necesarios. Otra cuestión importante, muy importante, que determinan las Incoterm es el lugar de entrega. Esta es una cuestión muy importante, porque cuando el vendedor cumple con la mercadería, o sea, la lleva hasta el lugar de entrega, ya si la mercadería al ser entregada cambia la responsabilidad sobre la mercadería. Ya la mercadería deja ser del vendedor y cuando la entrega pasa a ser del comprador. Quiere decir que cualquier cosa que le pasa a la mercadería, ya la mercadería es del comprador, el vendedor ya la entregó y por más que se hunda el barco en el océano, al vendedor le corresponde cobrar porque ya cumplió y entregó la mercadería. Por lo tanto, la mercadería del vendedor, del comprador, perdón, el comprador tiene que hacer
todos los trámites, digamos, para cobrar el seguro, etcétera. Por eso, dentro de lo que es el comercio internacional, donde los transportes son largos, la mercadería cambia varias veces de transporte, puede sufrir desperfectos, etcétera, es muy importante determinar el lugar de entrega. Y esto lo hacen claramente todas las Incoterm. ¿Qué cosas determinan las Incoterm dentro de un contrato de comercio internacional? ¿Qué cosa está incluida en el precio? ¿En qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgo? Esto es el lugar de entrega, ¿no? Entre el lugar de entrega y los riesgos sobre la mercadería del vendedor al comprador. El lugar de entrega de la mercadería. ¿Quién contrata y paga el transporte? Vamos a ver que en el comercio internacional son varios los transportes que hay. ¿Quién contrata y paga el seguro? También son varios los seguros en cada medio de transporte. ¿Y qué documentos tramita cada parte? Que todo esto tiene costos. Vemos aquí las Incoterm con su nombre o la traducción del nombre en inglés. La ex-work, que es la primera, en fábrica, que digamos la traducción más o menos que en qué lugar se entrega o alguna de las particularidades del Incoterm. FCA, libre al transportista, pues se le entrega al transportista. FAS, libre al costado del buque, esta se deja sobre el muelle, al alcance de las grúas del buque, y ahí ya se considera entregada la mercadería. El FOB, libre a bordo, o sea que la obligación del vendedor es cargarla al medio de transporte. Como es marítima, las que están en letra verde son marítimas y sería libre a bordo del navío o del buque. CFR, costo y flete, lo que incluye en el costo de la mercadería, o sea, el costo de la mercadería y también el valor del flete, del transporte. La CIF incluye en esa Incoterm el costo, el valor de la mercadería, el seguro y también el transporte. CPT, transporte pagado hasta un lugar. La CIP, transporte y seguros pagados. DAP, entrega en un lugar designado. DPU, entregado descargado, si aquí la descarga de la mercadería en el lugar determinado donde hay que entregarla va a ser a cargo del vendedor. Y DDP, que es la Incoterm donde más obligaciones tiene el vendedor, entregada a derechos pagados, o sea que va a pagar incluso los derechos de importación en el país de destino. Vamos a empezar viendo cada una de las Incoterm en un grafiquito. Aquí el lugar de entrega, como vemos, es en el depósito del vendedor. Ahí está la Incoterm Sword, que determina con su flechita el lugar de entrega. Vamos a ver aquí las obligaciones, el lugar de entrega y la modalidad. Lugar de entrega de esta Incoterm es en fábrica, como dijimos, o depósito del vendedor. Modalidad es multimodal, o sea que se aconseja para transporte terrestre o transporte combinado o aéreo. Obligaciones del comprador, todas. Transporte y seguro en origen, los trámites de exportación en el país de origen, carga al medio de transporte, pagar el transporte internacional, el seguro, también el transporte y seguro en el país de destino, pagar la descarga y pagar los trámites de importación en el país de destino. Vamos ahora a la FCA, que es entregada al transportista. Ahí el vendedor tiene que llevar la mercadería y entregársela al transportista. El lugar de entrega transportista también es multimodal. Obligaciones del vendedor, contratar el transporte y seguro en el lugar de origen, o sea, dentro de su país, y tramitar el despacho de exportación, o sea, todos los trámites de exportación y los gastos que pueden demandar esos trámites. Las obligaciones del comprador, cargarla en el medio de transporte, contratar el transporte internacional, el seguro internacional, transporte y seguro en su propio país, la descarga y también los trámites de importación en el país de destino. La FAS, como habíamos dicho, la mercadería se lleva hasta el muelle, ese es el lugar de entrega sobre muelle, modalidad marítima de esta Incoterm, obligaciones del vendedor, las mismas de la Incoterm anterior, lo que cambia es el lugar de entrega, transporte y seguro en origen y los trámites de exportación. Obligaciones del comprador, las mismas que vimos en la Incoterm anterior. Vamos a ver ahora la FOB, que es entregada sobre
sobre borda, o sea, sobre buque. En ese caso, entonces, lugar de entrega sobre el buque, Incoterm marítima, y aquí se agregan como obligaciones del vendedor la carga, transporte, seguro en origen, en el país de origen, todos los trámites de exportación y el pago de lo que haya que hacer, y también las operaciones de carga son a costa y a riesgo del exportador. O sea, cualquier cosa que le pase a la mercadería al ser cargada, digamos, corre con ese gasto, con ese riesgo el exportador. Por supuesto, el importador, todas las otras obligaciones que quedan. CPT entregada al transportista. En este caso, la entregas al transportista esta Incoterm en modalidad multimodal, y aquí a las obligaciones del exportador se le agrega el contrato y pago del flete del transporte internacional. Todas las demás obligaciones son a cargo del comprador. Vemos ahora la CIP, en la cual también el exportador va a tener que contratar, además del transporte internacional, el seguro internacional. Aquí vemos que el lugar de entrega es el mismo, pero en esta Incoterm se agrega el contrato y pago del seguro internacional. Vamos a aclarar que en esta Incoterm, igual que en la anterior, el exportador tiene a su cargo como obligación contratar el transporte y el seguro internacional en la anterior solamente el transporte, pero estas dos cuestiones las contrata, las paga, pero las contrata a nombre del importador. Esto porque el lugar de entrega es cuando se la entrega al transportista, quiere decir que la mercadería va a viajar ya bajo riesgo del importador. Por eso el transporte y el seguro internacional, si bien lo contrata el exportador y lo paga el exportador, lo contrata a nombre del importador, para que si le pasa algo a la mercadería, el importador pueda hacer el reclamo correspondiente. Por supuesto, las demás obligaciones que quedan son a cargo del importador. CFR, en este caso es una Incoterm marítima, también se va a entregar al transportista, pero sobre buque. En este caso, esta es la equivalente a la CIP, en la cual solamente el exportador contrata el flete internacional. Volvemos a repetir que en este caso también el flete internacional a que lo paga y lo contrata el exportador, pero a nombre del importador por si la mercadería sufre algún desperfecto durante el viaje. En la CIF también el exportador es marítima, también va a contratar el seguro. Aquí vemos entonces, se entrega sobre buque, esta es marítima, y se agrega como obligación al exportador el contrato del seguro internacional. Ustedes ven que hay Incoterm que parecen repetidas en las obligaciones, pero lo que cambia es la modalidad. En general el lugar de entrega es el mismo, en alguna es al transportista, aquella que son multimodal, y las que son marítimas sobre buque. Y lo que cambia entonces, eso es que la modalidad de estas Incoterm que se repiten en las obligaciones. Ahora vemos la DAP, ya aquí estamos llegando al grupo D, en la cual las obligaciones del exportador crecen y las tiene que entregar en el país del importador. En esta Incoterm, que significa entregada en un punto o en el lugar convenido, como vemos, también el exportador tiene que contratar el transporte y el seguro en destino en el país del importador, porque la va a llevar hasta el lugar en la cual acordaron con el importador. Por supuesto, las obligaciones del importador son la descarga y todos los trámites y pago de derechos de importación en el país de destino. En la DPU ya se va a agregar otra obligación para el vendedor, que es la descarga de la mercadería. También la va a tener que entregar en el lugar que acordó con el importador, pero se va a agregar como obligación, como dijimos, las operaciones de descarga con el gasto y el riesgo que esto puede conllevar. Aquí vemos entonces la mercadería, el lugar de entrega es en destino, descargada. Estas Incoterm son multimodal, las tres del grupo D, y vemos que se agrega como obligaciones del vendedor la descarga. Y queda como única obligación del comprador el despacho de importación, o sea, todos los trámites de importación y el pago de los derechos e impuestos
que corresponde. Y la última Incoterm, la DDP, en la cual la que más obligaciones tiene para el exportador, en la cual tiene que entregar la mercadería en el depósito del comprador o en el lugar designado, pero también tiene que hacerse cargo de los trámites y pago de tributos en el país del comprador. Aquí vemos que en esta Incoterm todas las obligaciones son del vendedor. E incluso, como decíamos, hacer los trámites de importación y pagar, digamos, todos los gastos necesarios para hacerlo. Por supuesto, esta Incoterm, ninguna obligación para el comprador. Aquí vemos un cuadro completo con todas las Incoterm. Estas son las Incoterm 2020. Vamos a comentar que cada 10 años se actualizan las Incoterm para poder utilizarlas con la modificación que van teniendo fundamentalmente los medios de transporte. Esas son las modificaciones que habitualmente se hacen en las Incoterm. Lo importante para el despachante de aduana en la Incoterm es que como el valor de la mercadería surge de la factura comercial, de acuerdo al contrato, la factura comercial va a ser realizada, digamos, o completada de acuerdo al Incoterm que se haya utilizado en el contrato. Por ejemplo, si el contrato de compraventa comercial se hizo con un Incoterm Sword, la factura comercial lo único que va a incluir es el costo de la mercadería, el valor de la mercadería totalmente bruto, totalmente pelado. Por el contrario, si la compraventa comercial se hizo con un Incoterm DDP, esa factura comercial va a incluir no solo el costo, el valor de la mercadería, sino también todo lo que tuvo que pagar el exportador para llevar la mercadería hasta el lugar o el depósito del importador en su propio país. Y lo que va a tener que hacer el despachante de aduana es llevar esa factura a un valor FOB, porque es el valor básico que se utiliza para calcular el valor en aduana, tanto en los trámites de importación como en los de exportación. Por lo tanto, cuando la compraventa se haya realizado con un Incoterm que está a la izquierda de FOB, por ejemplo, FAS, FCA o Exword, se van a sumar los gastos que no tiene la factura comercial hasta llegar a FOB. Y por el contrario, cuando la compraventa internacional se hizo con un Incoterm que está a la derecha del FOB, CFR, CIP, DAP, DPU, etcétera, va a haber que restarle todos los gastos para asimilarlo a una compraventa realizada con la Incoterm FOB.